Bueno, hermanos, estamos de regreso en nuestro estudio de Efesios, así que les invito a abrir sus Biblias al capítulo 1 de Efesios, donde continuamos en nuestro estudio. Solamente para recordarles la razón por la cual nos embarcamos en este estudio de esta epístola, fue en varias razones, pero una de ellas fue el hecho de que nuestra iglesia, la mayoría de los que somos parte de la iglesia, que son parte de la iglesia hoy, vinieron básicamente los últimos 4 o 5 años, la mayoría. Somos unos 660 personas que asistimos regularmente entre 2 servicios y más de la mitad son personas que vienen de otras congregaciones, han sido nuevos a nuestra congregación. Vienen de iglesias donde tal vez no han sido enseñados sobre lo que es la iglesia y por esa razón tuve el deseo de abrir o estudiar y examinar lo que Pablo nos enseña en Efesios, que es justamente un tratado sobre la iglesia. Y por esa razón creo que es de beneficio para todos, no solamente para los nuevos, sino para aquellos que hemos estado aquí ya por unos años. Yo a veces hasta me olvido lo que prediqué el domingo anterior, así que yo estoy exagerando, ¿no? Pero digo que se nos olvida y es bueno volver a repasar lo que Dios nos enseña acerca de cualquier tema que Él considere vital, que todo es vital en su palabra. Pero otra razón es que la iglesia hoy, la iglesia contemporánea, la iglesia evangélica en particular, está pasando por momentos de confusión acerca de lo que es la iglesia, para qué existe, cómo debe funcionar. La iglesia, por diferentes razones, la iglesia contemporánea está tratando de satisfacer a los consumidores de religión, ofrecerles algo nuevo, tal vez hacerles sentir bien, proveerles con una música entretenida, etcétera, darles a lo que ellos quieren. Y en lugar de basar su enseñanza y su instrucción a la luz de lo que la palabra de Dios dice, lo hacen por medio de especulaciones, valores culturales contemporáneos, lo que se llama políticamente correcto, se ha infiltrado en la iglesia hoy y se practica en muchísimas congregaciones. Entonces por eso estamos estudiando el libro de Efesios también. Como dije, el libro de Efesios es un tratado teológico sobre o acerca de la iglesia. Y según el Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia son los santos. Y como hemos estado estudiando acá en el primer capítulo de Efesios, los santos son los escogidos de Dios antes de la fundación del mundo, versículo 4, ahí lo tienen ustedes. Versículo 7 nos habla de que somos los redimidos, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y también la iglesia son aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo, versículos 13 y 14 de este capítulo. Y Dios hizo todo esto según el consejo de su voluntad. La Trinidad se involucró en nuestra salvación. El Padre nos escoge, el Hijo nos redime, el Espíritu Santo nos sella, garantizando que nuestra herencia nos espera en gloria. No hay duda de eso. Y por supuesto, el hincapié o el énfasis que Pablo hace en esta epístola y en todos sus escritos es que la obra de salvación es la obra de Dios, solo y exclusivamente la obra de Dios. Nosotros no contribuimos nada para nuestra salvación. Por eso 3 veces notamos esta frase en este capítulo 1, ya lo vimos. Versículo 6, para la alabanza de su gloria, la gloria de su gracia. Versículo 12 culmina con para alabanza de su gloria. Versículo 14 culmina con esta frase, para alabanza de su gloria. Si la obra de salvación es de Él, el único que se lleva la gloria es Él. Ninguno de nosotros podemos llevarnos nada de la gloria que involucra nuestra salvación. La gloria es del Señor. Y Pablo aquí en el capítulo 1 de Efesios comienza a describirnos las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, los recursos espirituales de aquellos que pertenecemos al Señor por virtud de estar en Cristo. Bendito sea Dios, el versículo 3, que nos bendijo con Dios Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual, no algunas, no ciertas, toda bendición espiritual. Y el crecimiento espiritual de un creyente, la madurez cristiana, resulta de entender las bendiciones que ya son nuestras en Cristo Jesús. Cuando el Señor nos salvó, en ese momento recibimos todo lo necesario para vivir la vida cristiana y disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Por eso Pablo dice, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No hay que agregar algo más. Todo lo necesario para disfrutar nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, ya se nos ha dado en Cristo Jesús. Hace unos años estaba predicando, creo que esto fue en México, y un joven se me acercó, un joven médico, y me dijo algo así: pastor, quiero hacerle una pregunta en privado, después de la conferencia. Tengo un problema, estoy muy confundido. Tengo amigos que me dicen que para que realmente pueda experimentar la plenitud de la vida cristiana, debo hablar en lenguas. ¿Qué me dice usted? Bueno, yo les haría la pregunta a ustedes. ¿Es eso correcto? ¿Es cierto eso? Por supuesto que no. La pregunta fundamental que un creyente se debe hacer no es qué es lo que tú piensas, no es lo que éste piensa, no es lo que se dice en esta iglesia, no es lo que se dice en esa otra congregación, es qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Esa es la pregunta básica que cada uno de nosotros debemos hacernos acerca de cualquier tema, cualquier doctrina. Y es obvio, claramente en la Escritura, la Biblia me enseña en términos categóricos que todo lo necesario para vivir la vida cristiana en victoria ya fue logrado por Cristo Jesús y desde el momento de la salvación. Eso es mi experiencia. No necesitamos nada más. Nada más. Si alguno le viene a usted y le dice, tú necesitas esto, necesitas lo otro, tú puedes decirle, mira, te voy a contestar con las palabras del apóstol Pedro. 2 de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Qué quiere decir todo? Todo. Por supuesto, por eso Pablo dice, nos ha concedido toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Otra vez Pedro dice, por su poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso es claro. Eso es claro. No hay dudas de lo que Pedro está diciendo ahí. Nos dice que por su divino poder, Dios nos ha dado todas las cosas necesarias para vivir en obediencia a Él. Cuando Dios nos da la salvación, la cual sabemos es un don de Dios, es gratuito, nos da un paquete completo y no hay nada más que agregar. Las últimas palabras de Jesús antes de expirar, ustedes recuerdan, fueron tetelestai. En griego quiere decir consumado es, terminado está. Completo es. La obra de salvación fue completada por Cristo Jesús, por su obra en la cruz, su muerte, su sepultura y obviamente su resurrección, dando evidencias de que el Padre estaba satisfecho con la obra de su Hijo. Terminado es, consumado es. Qué preciosas palabras son esas. Cuando el diablo trata de tentarnos, hacernos dudar, hacernos pensar en esto, lo otro, que no somos buenos, pensemos en lo siguiente. Consumado es. La obra de salvación ha sido completada. No tengo nada que agregar, no tengo nada que quitar. No voy a ser mejor cristiano o más acepto delante de Dios, mejor dicho, porque soy más obediente un día que el otro. No, la obra de salvación está completa. Gracias a Dios por eso. Imagínense que la obra de salvación dependiera en una pizquita de nosotros. Estaríamos mal. Bueno, todo lo necesario entonces para la vida espiritual y la piedad ya fue logrado por Cristo Jesús. Él es suficiente. Y de eso nos habla Pablo en Efesios, y particularmente ya lo comenzamos a ver en este capítulo 1, versículos del 3 al 14. Pablo está instruyendo a estos creyentes
acerca de las riquezas espirituales del creyente y su posición en Cristo, el plan de Dios y los beneficios de nuestra redención. Veamos un poquito acerca de esta oración de Pablo, que comienza con el versículo 15 hasta el versículo 23. Y vamos a dar lectura, porque va a ser la base de nuestro estudio el resto del tiempo. Versículos del 15 al 23 de Efesios 1. Dice así: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Noten lo que ha hecho Pablo hasta el presente. Hasta el momento Pablo ha instruido acerca de tremendas verdades que son nuestras por bendiciones que hemos obtenido, hemos recibido por estar en Cristo Jesús. Y a partir, eso es del versículo 3 al versículo 14. Y a partir del versículo 15, Pablo ahora comienza a orar por estos creyentes, que son obviamente genuinos creyentes, porque Pablo describe dos características de un verdadero cristiano: fe en el Señor Jesucristo y amor por otros cristianos, amor por todos los santos. Eso caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Fe en el Señor Jesucristo, el único camino a Dios, porque no hay otro medio por el cual podamos llegar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de llegar al Padre sino por mí. Entonces, fe en el Señor Jesucristo y como consecuencia amor por los santos. Características de un verdadero creyente. Y Pablo ora entonces por estos santos que él ya los describe como tal en el versículo 1. Y noten que lo hace el versículo 16 continuamente. No es una oración que él eleva a Dios de vez en cuando, sino que dice: no ceso de orar por vosotros. Aquí Pablo revela el corazón de un pastor. Pablo habla como, y se expresa acá como un verdadero pastor, preocupado por sus ovejas. Estoy orando, no ceso de orar por vosotros. Y en el versículo 17, Pablo se dirige entonces, o es como que hiciera una pausa antes de entrar en pedidos específicos. Pablo se detiene y reflexiona sobre la persona a quien se dirige. Noten que lo describe el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Es como que Pablo hiciera una pausa y antes de comenzar a pedir, piensa, medita en la persona a quien él se está dirigiendo. Padre de gloria, Dios de nuestro Señor Jesucristo. Una actitud reverente, una actitud de temor y temblor delante de aquel que es el poderoso, el todopoderoso. Esta es la oración y la actitud apropiada cuando oramos. Cuando oramos debemos darnos cuenta ante quién nos encontramos, ante la presencia de quién nos dirigimos. Y no venir con nuestra listita de pedidos así apresuradamente y comenzar: Padre, tengo esto, tum, 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 y aquí le damos la lista de pedidos. Esa no es la manera de orar. Estamos estudiando el Padre Nuestro. Los días miércoles, capítulo 11 de Lucas, comienza el Señor enseñándoles diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Venga a tu reino. O sea, primero nos enfocamos en quién es la persona a quien nos dirigimos. En el caso nuestro, es nuestro Padre. En el caso de los santos del Antiguo Testamento, ellos se dirigían a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob,
el Dios de los patriarcas. En el caso nuestro, en el nuevo pacto, nos dirigimos a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos pensar a quién nos dirigimos cuando venimos a Él en oración. Y ser reverentes. Yo peco de lo mismo. A veces vengo a Dios apurado y empiezo a decir cosas y largo mi torrente de pedidos y palabras que son sonidos, en lugar de ponerme a detenerme primero y pensar, Señor, ¿a quién me estoy dirigiendo? Me dirijo a ti. Es lo que hace Pablo acá. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Y creo que debemos tener esta actitud de reverencia cuando oramos, así como Moisés se quitó las sandalias de sus zapatos, de sus pies, cuando ante la zarza ardiente, que era la presencia de Dios, allá en el capítulo 3 de Éxodo, el Señor le dijo, quítate las sandalias de tus pies, el calzado de tus pies, porque el suelo que estás pisando es suelo ¿qué? Santo. Cuando venimos delante de Dios en oración, estamos ante el santo, santo, santo. Debemos tener cuidado cómo oramos. Y es lo que hace Pablo aquí. Antes de traer pedidos a Dios, que son a favor de los creyentes, toma una pausa para reflexionar en quién es la persona a la cual él se dirige. Bueno, y comienza la oración en los versículos del 17 al 23. Una oración que se compone de dos partes, un pedido general, versículo 17, y luego pedidos particulares, que es iluminación por conocer los elementos de nuestra salvación. Pablo dice en el versículo 17 que él pide espíritu de sabiduría y de revelación en conocer mejor a Dios. Esencialmente es lo que dice el versículo 17. Iluminación, pedir que conocer mejor a Dios. E iluminación, continúa hablando de los ojos espirituales para conocer mejor los elementos de nuestra salvación. Esperanza de nuestro llamamiento, las riquezas de nuestra herencia, el poder disponible a nosotros por medio de Cristo. Versículos del 18 al 20. Pero la idea principal en esta oración que Pablo eleva a favor de los creyentes es que ellos lleguen a conocer más y mejor a Dios. Eso es lo que Pablo pide a favor de los creyentes. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Que le conozcamos, que tú y yo, que somos sus hijos, le conozcamos más y mejor cada día, cada semana, cada mes, cada año. Que crezcamos en el conocimiento de Dios. Que es lo que Jeremías expresa, mejor dicho, Dios, a través del profeta Jeremías 9, 23 y 24, Dios dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, o de esto, de que me entiende y me conoce. Eso es lo que Dios desea de nosotros, que le conozcamos mejor. La pregunta es, ¿cómo es que le conocemos mejor? La única manera de conocer a Dios más y mejor es por medio de la oración y la meditación de su palabra o en su palabra. Estaba hablando con un joven después del primer servicio que me comunicaba, me expresaba su lucha espiritual, su sequía espiritual, y básicamente me di cuenta que la conversación que su sequía espiritual, su sentido de estar lejos de Dios, no es porque no es hijo de Dios, sino porque ha dejado su tiempo a solas con Dios a un lado. No está orando lo suficiente, ni está meditando en su palabra lo suficiente. Y claro, cuando nos sentimos a gran distancia de Dios, haz la pregunta, ¿quién es el que se distanció? ¿Dónde comenzó esto? Comienza casi inevitablemente con una falta de cultivo espiritual en nuestra relación con Dios por medio de la oración, por medio del estudio, la meditación de su palabra. Ahí comienzan los males nuestros. Nuestro desliz siempre comienza ahí cuando nos alejamos de esa intimidad, esa relación íntima con Dios por medio de la oración y la examinación, el estudio, meditación de su palabra. Ahora noten que esto es lo que Pablo hace.
ora a favor de estos hijos de Dios después de haberles enseñado la palabra de Dios. Siempre van juntos. Pide que Dios les dé iluminación por medio de su espíritu, sabiduría, entendimiento de la verdad revelada. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y eso es lo que hace un pastor. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Pedir, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Bueno, veamos específicamente los elementos que Pablo aquí subraya en esta petición. Comenzando con el versículo 18. Y dice así el apóstol. Acá Pablo nos enseña acerca de la grandeza de esta salvación. El primer elemento, la grandeza de esta salvación. Dice el versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 18. Y noten que lo primero que Pablo hace es pedir por iluminación espiritual. Que los ojos de vuestro corazón, los ojos de vuestro entendimiento, dice Reina Valera. Es la traducción, entendimiento, corazón, es la traducción de una palabra en griego que es cardías, y obviamente cardías es corazón. De ahí sacamos nuestro término cardíaco, o cardíaco, como usted le quiera pronunciar. Pero la palabra en griego en esta oración es cardías, es el corazón. Y Pablo está pidiendo que Dios abra el entendimiento, que abra los ojos del corazón. Obviamente no está hablando del corazón físico, sino el corazón, el entendimiento. Y un principio interesante de notar es lo siguiente, que no es suficiente conocer doctrina. No es suficiente aún conocer buena y sana doctrina. Debemos entender espiritualmente las implicaciones de esa doctrina y cómo eso se aplica a nuestra vida. No simplemente acumular información y con eso estamos bien. Es conocer y orar. Porque el entendimiento espiritual solamente viene de Él. Viene de su espíritu que reside en nosotros. Pero qué interesante que Dios no lo hace automáticamente. Sino que nos llama y nos enseña por principio y precepto a orar, pedir que Él abra nuestro entendimiento. ¿Se acuerdan el Salmo 119, versículo 18 creo que es? Abre los ojos de mi entendimiento para que pueda ver las maravillas de tu ley. El salmista expresa en el versículo 18, Salmo 119, un lindo salmo para memorizar. Son 175 versículos. Bueno. O sea, el entendimiento espiritual viene como resultado de la obra del Espíritu en nuestra mente y corazón. Ahora, para nosotros hoy, cuando hablamos de corazón, nos referimos a las emociones. Alguien puede decir, ¿sabes qué? Te amo de corazón, ¿ok? Se refiere a los sentimientos que él siente o tiene para con esa persona. El día de San Valentín, que muchos, celebran. Yo no mucho, de vez en cuando me acuerdo. Pero como no es próximo, así que no tengo problemas todavía. Yo ni me acuerdo cuándo es, ¿febrero? Mejor que me acuerde. Bueno, el punto es que si hay un símbolo del día de San Valentín es que el corazón. Porque inmediatamente la gente identifica corazón con sentimientos. Bueno, eso no es lo que Pablo está haciendo acá cuando dice, oro para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. No está diciendo eso Pablo. Para un hebreo y aún para los griegos de la época, el corazón no era el centro de emociones, sino el centro de entendimiento, la sede de sus pensamientos. Un hebreo no asociaba sus sentimientos con el corazón, sino con sus entrañas. Interesante. Y se usaba la palabra en griego explankna para describir las entrañas, los órganos alrededor del estómago. Interesante que ellos consideraban eso como el centro de sentimientos. Por ejemplo, en 1 Juan 3:17, aquí el apóstol Juan está escribiendo a los creyentes y dice, pero el que tiene los bienes del mundo, todos los bienes del mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, dice ahí. Bueno, cierra sus entrañas, literalmente, dice en griego. Porque para ellos los sentimientos se radicaban en esta zona del estómago y todos los órganos alrededor. Para nosotros no es así hoy.
Pero el que tiene todos los bienes y cierra sus sentimientos, esa es la idea, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Ven? Los traductores colocan aquí la palabra corazón porque en castellano no tiene sentido decir cerrar las entrañas. Hoy en día no usamos eso de esa manera. Pero para la mente hebrea el corazón era el centro del intelecto. De la abundancia del corazón, dijo Jesús, que habla la boca. O sea, de lo que está en tu mente es lo que domina tu boca. Es interesante pensar qué hablaste estos días. ¿Qué es lo que ha consumido tus palabras, tus bocas, todo eso viene de lo que tú piensas, de lo que yo pienso. Y de la abundancia de lo que hablamos, viene de lo que aquí está radicado. Así que pensemos, es un buen ejercicio de qué es lo que estoy hablando, qué es lo que consume mi boca, qué es lo que más hablo. Eso le da una temperatura de dónde está tu corazón. Bueno, no está en mis notas, pero no importa, ahí va. De regreso a Efesios 1:18. Entonces lo que Pablo está pidiendo que abra el entendimiento de su corazón es que Dios les dé la capacidad de pensar correctamente. Eso es lo que dice. Dios no está apelando a las emociones. Pablo no está apelando a las emociones de estos creyentes, sino a la mente y a la voluntad de estos creyentes. Esto es muy importante. La doctrina bíblica está diseñada para apelar primero a nuestra mente y en nuestro entendimiento, y del entendimiento correcto fluyen las emociones correctas. La Biblia nunca, el Nuevo Testamento jamás apela a nuestras emociones. No somos llamados a sentir la verdad, somos llamados a creer la verdad. Dos cosas distintas. Ahora, como resultado de creer la verdad, nuestros sentimientos comienzan a alinearse. Pero no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones a menos que estén sometidas a la verdad de Dios, porque nuestras emociones siempre nos van a llevar de aquí para allá, como veleta, como un barquito a la merced de las olas y llevado de aquí para allá. Y así no es como vivimos. Hay iglesias que apelan a las emociones. Hay congregaciones donde se hace mucho énfasis en el algarabía y expresar expresiones de júbilo y de una manera descontrolada. Eso no es lo que se enfatiza en la Escritura. Eso no es lo que se enfatiza en la Escritura. Somos llamados a andar por fe y no por vista. También cabría la palabra sentimientos. Somos llamados a vivir por fe y no por sentimientos. Dios quiere primero que entendamos con nuestra mente su verdad. Al fin y al cabo, Dios ha revelado su verdad no en un libro de autorreflexión, sino en este libro, que es la palabra de Dios. Bueno, el Señor Jesús orando por la santificación de los suyos, ¿se acuerdan? Dicen Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. No dice santifícalos dándole alguna experiencia emocional de algarabía y X, como se ve y se observa en algunos contextos evangélicos, sino tu verdad. Y después agrega tu palabra. Es verdad. No hay santificación en la vida del creyente fuera de la verdad revelada. Entonces Pablo está primero orando que Dios ilumine la mente y el entendimiento de estos creyentes. El Espíritu Santo lleva a cabo su obra en la mente del creyente para que él entienda la palabra y así pueda relacionar la verdad de Dios a la vida práctica. Es lo que hacemos cuando predicamos y enseñamos. Apelamos al entendimiento, dependiendo en la obra del Espíritu Santo para que Él lleve a cabo esa obra de convencimiento, de dar conocimiento, entendimiento de pecado, entendimiento de cambio, entendimiento de lo que sea. Es la obra del Espíritu Santo que lleva a cabo eso, no el predicador. Una preciosa ilustración de esto la tenemos, por ejemplo, en Lucas 24. Ustedes recuerdan allá cuando dos de los discípulos del Señor van en camino a Emaús, y el Señor se les aparece después de su resurrección, Él se une a ellos, camina con ellos. Es muy simpática esta narrativa, a mí me encanta leerla y me encanta ver el hecho de que están con el Señor, conversan con Él, pero no lo reconocen hasta que algo sucede.
Y ese algo lo tenemos aquí en el versículo 31, Lucas 24, 31. Entonces, cuando el Señor les habla, finalmente fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. ¿Que estaban cerrados sus ojos? No, está hablando de los ojos de su mente, de su corazón. No se daban cuenta. Y dice, y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y después el comentario del versículo 32, qué interesante. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Esa fue la obra del Señor. Abrir las Escrituras. Eso es la obra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón. Abre las Escrituras. Tenían la información, ahí estaba, sus mentes y voluntades estaban conmovidas, pero sus ojos finalmente fueron abiertos para entender el significado de lo que Él estaba enseñando. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Hoy, toma la información de la palabra, la hace arder en nuestras mentes, abriendo las Escrituras para que entendamos las Escrituras. Este es el testimonio de muchos de ustedes que han venido de otros lugares donde no estaban siendo instruidos. Eran hijos de Dios, pertenecían al Señor como pertenecen al Señor hoy, pero no se les enseñaba la palabra y tenían sed de la palabra. Y cuando llegan a un lugar, ya sea este u otro contexto donde se les enseña la palabra, ¿qué pasa? Arde el corazón. Y el Hijo de Dios reacciona y entiende. Y se da cuenta, esto es verdad, esto es verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad está en un creyente. El Espíritu Santo reside en el creyente. Y cuando el creyente es expuesto a la verdad de Dios, el Espíritu Santo que reside en él le mueve a decir, wow, esto sí es verdad, esto es del Señor, arde mi corazón y lo acepto, lo entiendo. Los ojos del corazón entonces son abiertos. Y por supuesto Pablo continúa diciendo en el versículo 18 que los ojos del corazón, de la mente sean alumbrados para entender las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y Pablo aquí está hablando de riquezas en gloria que son nuestras y no hay palabras para describirlas. Las tremendas riquezas de su gloria. Estas son las riquezas de su plan y propósito que comenzó cuando ya Pablo nos dijo, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, cuando fuimos predestinados para adopción, cuando fuimos redimidos, finalmente entramos en el gozo de la gloria de Cristo Jesús cuando le veamos cara a cara, cuando Él venga por su iglesia, lo veremos en un instante, en un ratito. Pero esta es la esperanza de nuestro llamamiento. Fuimos llamados eficazmente para ese futuro glorioso, cuando finalmente seremos conformes o conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo puede decir a los que de antemano conoció, a estos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, estos también, ¿se acuerdan? Llamó. A los que llamó, estos también justificó, declaró justos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, el plan de Dios llega a su plan feliz, a su término feliz, porque depende de Él. Él es el que hizo todo. Desde antes de la fundación del mundo, Él es el que hizo todo cuando nos llamó, es el que hace todo hoy y es el que hará todo cuando estemos con Cristo en gloria. Depende de Él. Bueno, en segundo lugar, aquí Pablo ora para que estos creyentes entiendan la grandeza de su poder, el cual garantiza que obtendrán su herencia. Versículo 19. Fíjense. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Para que nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, hasta ahí el versículo 19. Y noten que Pablo no está pidiendo que Dios les dé poder, sino que está pidiendo que abran sus ojos para que sepan y entiendan el poder que ya es de ellos. No está pidiendo que Dios les dé poder. Tú no necesitas más poder de que el poder que ya recibiste cuando recibiste el Espíritu Santo. Aquí Pablo usa 4 palabras que describen poder. Dunamis, que es, entendemos esa palabra porque, por ejemplo, dinamita sale de ahí. Eficacia, energía, energeian, que es energía. Kratos, que es poder o dominio. Poder o fuerza, que es ixus, otra palabra.
No importa, en un versículo Pablo está describiendo el poder de Dios que está a nuestro favor. Y Pablo, otra vez repito, no pide que Dios les dé el poder, sino que Dios ilumine su corazón, su mente, para que sepan la extraordinaria grandeza del poder de Dios, el poder que ya es nuestro porque estamos en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo radica en nosotros. Tenemos poder. Tenemos poder. Ahora, no nos apropiamos de ese poder, no conocemos ese poder, por eso Pablo ora para que los creyentes entendamos. Y nosotros debemos orar por eso. Por ejemplo, tenemos poder para evangelizar. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios, dunamis, la misma palabra. Poder de Dios para salvación. O sea que el poder reside en el evangelio, reside en la palabra, no reside en la persona que lo enseña o lo proclama. Es el poder de Dios. Pero nosotros tenemos el poder del evangelio para proclamar ese evangelio y dependemos en el poder de Dios para que haga su efecto. Tenemos también poder de Dios para sufrir, soportar cualquier cosa que nos suceda. Algunos están tal vez pasando por un sufrimiento particular, una aflicción particular en este momento. Pero noten cómo el apóstol Pablo nos dice lo siguiente acerca de ese poder que nos ayuda a vivir en medio de la aflicción. 2 Corintios 4, 7. Dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Y después agrega que somos afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Versículo 9. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. El poder de Dios está por su Espíritu en nosotros para poder sobrellevar cualquier tipo de tribulación por la cual estemos pasando. Y podemos venir a Dios, Señor, estoy pasando por esta tribulación, vengo al trono de gracia pidiendo misericordia y gracia para ayudarme en esta aflicción. No pedir necesariamente que me la quite, como hizo Pablo en 2 Corintios 9, que él rogó al Señor que le quitara ese aguijón 3 veces y el Señor le dijo, bástate ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la aflicción. Tenemos el poder del Señor, el poder de Cristo, a nuestra disposición. También tenemos el poder de Dios necesario para hacer la voluntad de Dios. Noten Filipenses 2, 13. Porque Dios es quien obra en vosotros. Esa palabra obrar es energía, energeo. Tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Tenemos el poder de Dios, quien obra en nosotros para hacer su voluntad. Y finalmente tenemos el poder de Dios para servir en lo que el Señor nos dé hacer. Colosenses 1, 29. Con este fin, dice Pablo, también trabajo esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Pablo estaba consciente que su ministerio dependía del poder del Señor que estaba en él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era él, no somos nosotros. Pero el poder de Dios que reside en nosotros por su Espíritu es la promesa que tenemos que nos va a ayudar, nos va a asistir para poder llevar a cabo la obra que Él nos da a hacer. A veces uno se siente tan débil, hermanos, que no puede llevar a cabo la obra y uno piensa, Señor, yo no puedo hacer todo lo que tú tienes para mí. Y me siento débil, me siento incapaz. Eso es un buen lugar para estar. Porque el Señor dijo a Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona cuando estás así. Cuando estás rogando, Señor, quita esto de mí. No, bástate mi gracia. En medio de la aflicción, yo te voy a dar el poder y la gracia para pasar en medio de la aflicción. No quitarte la aflicción necesariamente. Algunos de ustedes estarán pensando, yo no sé si tengo ese poder del que hablabas, Henry. Bueno, te digo lo siguiente. Si tú eres cristiano, ¿qué quiere decir? Que tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Porque dice la Escritura en Romanos 8, 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Pero si tú eres del Señor y el Espíritu Santo está en ti, tú tienes poder.
No puedes decir a Dios, no tengo el poder. Mira, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. La promesa del Señor, ¿se acuerdan? En el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vendría, incorporaría a toda la iglesia en el cuerpo de Cristo. Desde ese día en adelante, todo creyente ha recibido el Espíritu Santo y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Pablo estaba consciente y la Escritura nos enseña que el poder es nuestro, está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Noten en esta misma epístola, el versículo 20 del capítulo 3, cómo Pablo expresa esto. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? Pablo y todo creyente. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos ese poder. Y este poder incluye a todos los creyentes. Y entonces el versículo 20 del capítulo 1, otra vez regresando ahí, para que entendamos ese poder, Pablo nos da una ilustración de lo que el poder de Dios puede hacer o hizo. ¿Qué tan fuerte es el poder de Dios, de su Espíritu? Noten en el versículo 20 otra vez, Efesios 1:20. Este poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Eso es poder. Eso es poder. A veces dudamos que tenemos el poder. Miren el poder que nos dice Pablo que nosotros tenemos. Es el mismo poder que levantó, resucitó a Cristo de entre los muertos. Eso es poder. Si tienes dudas del poder de Dios que Él ha prometido y ha dado a los suyos, reflexiona en este poder que se manifestó resucitando a Jesucristo de la tumba y así rompiendo las cadenas de la muerte. Cristo deshizo el poder de la muerte por medio del poder de su resurrección. El poder que le resucitó, el poder que le elevó a su lugar de exaltación en los cielos a la diestra de Dios, es el mismo poder que nosotros tenemos hoy, que hará lo mismo con nosotros. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, dijo el Señor. Entonces Pablo ora para que estos creyentes entiendan la grandeza del plan de Dios en la salvación, entiendan la grandeza del poder de Dios que garantiza que ese plan llegará a feliz término. Y ahora Pablo concluye pidiendo esta petición, que ellos entiendan la grandeza de la persona de Jesucristo. Versículos 21 al 23, los leemos otra vez. Se sentó en los lugares celestiales, versículo 20, y el versículo 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pablo pasa de la resurrección y exaltación de Cristo a la diestra del Padre, en el versículo 20, la majestad de Cristo, la exaltación de Cristo. Ahora Pablo se enfatiza en la majestad de Cristo y está pidiendo que estos creyentes entiendan la grandeza de la persona del Señor Jesucristo y su poder. Su poder es igualado por su majestad. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Eso es lo que Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda a Timoteo cuando Timoteo, un joven pastor, ustedes recuerdan, segunda epístola de Pablo a Timoteo, estaba pasando por tristeza, estaba pasando por desaliento, posiblemente acobardado por todo lo que le esperaba y las responsabilidades que él tenía, y había perdido la brújula, por decirlo así. Se había norteado espiritualmente hablando, digamos. Y Pablo le recuerda, regresa a lo siguiente, Timoteo, acuérdate de algo. Capítulo 2, versículo 8, Pablo le dice, mira Timoteo, sé que estás triste, sé que estás abrumado, sé que te sientes débil, sé que te sientes acobardado por la responsabilidad pastoral que ha caído sobre ti. Timoteo, recuerda esto, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Timoteo, recuerda quién es el que vive en ti.
Él es aquel que resucitó. Él es quien Dios resucitó. Y Él es Dios. Él es el Señor exaltado. Y Él es el que está a la diestra del Padre hoy, intercediendo por ti, Timoteo, y por cada uno de nosotros, lo sabemos. Y Pablo pide que estos creyentes comprendan la grandeza de la majestad del Señor Jesucristo en su lugar de exaltación hoy. La grandeza absoluta de Cristo y su autoridad absoluta sobre todo. ¿Sobre qué poderes? Pablo usa la palabra principados, autoridades. El apóstol dice que Jesucristo está por encima de todos los principados, buenos y malos, primeros y segundos, ángeles de Dios y ángeles caídos. Él está sobre toda autoridad en esta tierra y en el orden espiritual. Él es Rey de reyes, Señor de señores. El punto de esto es que el poder de Cristo a favor del creyente no puede ser derrotado por algún otro poder, ya que sobrepasa todas las huestes de Satanás, quien quisiera obviamente destruirnos. De eso estaremos hablando cuando lleguemos al capítulo 6, pero solamente busquen ahí un segundo. El capítulo 6, versículo 12 nos habla de esta lucha que tenemos como creyentes. Pablo nos dice que nuestra lucha, versículo 12 del capítulo 6, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestros enemigos son formidables, comenzando con el diablo y todas sus huestes. Sin embargo, Cristo, en su muerte y su resurrección, derrotó para siempre el poder de las huestes del infierno, quienes constantemente tratan de destruir la obra de Dios en sus santos. Pero no podrá lograrlo. No podrá lograrlo. Debemos resistir, y estaremos hablando de eso. ¿Cómo resistimos? Someteos pues a Dios. Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos sometemos a Dios en su palabra, en su verdad, en su revelación. Obedecemos su palabra y, como el Señor dijo al diablo en 2 ocasiones registradas en el Nuevo Testamento, el diablo lo tentó y las palabras del Señor Jesucristo fueron las siguientes: escrito está, escrito está, escrito está. Y finalmente el diablo tuvo que huir de su presencia. El diablo, nos dice Santiago 1, huirá de nuestra presencia si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, firmes en nuestra posición como lo que somos hijos de Dios en Cristo y resistiendo con su palabra, que es la espada de la fe, la espada que nosotros tenemos, el arma que nosotros tenemos como creyentes. Pero el punto es que Dios está por encima de todos, todo está bajo sus pies, Cristo es supremo en esta época, en este siglo, dice Pablo, y en el siglo venidero. Nuestro enfoque debe ser en la majestad y el poder y la grandeza de aquel quien reina sobre todos. Obviamente en Filipenses 2, el apóstol Pablo ya nos recordó de la majestad y la exaltación de Cristo. En el versículo 9 dice Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él está sobre todo y sobre todos. No hay poder mayor que el de nuestro Señor. Estamos en Él, Él es por nosotros. Él está por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Cristo está abogando a nuestro favor, no hay posibilidad de pérdida, derrota o condenación. Versículos 22 del capítulo 1, otra vez regresamos, Efesios 1, 22 y 23, nos dice que Jesucristo fue dado como cabeza a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo no solo es la cabeza de la iglesia, sino también su plenitud. Esto es muy significativo. Cristo está completamente sobre nosotros y completamente en nosotros, los creyentes, la iglesia. Así como la cabeza debe tener un cuerpo para manifestar la gloria de esa cabeza, así también Cristo debe tener a su iglesia para manifestar su gloria. En la sabiduría infinita de Dios,
Cristo es la plenitud de la iglesia y la iglesia como cuerpo es la plenitud de Cristo. En un sentido real y bíblico. La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Cristo es incompleto hasta que su iglesia esté ante su presencia cuando Él se manifieste en esa perfección de gloria futura. Qué interesante. No, el cuerpo de Cristo todavía no está completo. La cabeza está en los cielos, pero el cuerpo todavía está acá. Estamos espiritualmente en Él, pero va a llegar el día cuando le veamos cara a cara, que es lo que dice justamente Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, eso es futuro, cuando Él venga por los suyos en gloria, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Jesucristo ha escogido a sus santos para que ellos desplieguen su incomparable grandeza y majestad, y eso será finalmente manifestado cuando lleguemos a gloria, no hasta entonces. Un comentario, lo leí en uno de los comentarios que usé para preparar este mensaje. Juan Calvino dice lo siguiente, comentando acerca de este pasaje. Este es el honor más alto de la iglesia, que hasta que Él esté unido a nosotros, el Hijo de Dios se considera a sí mismo en alguna medida incompleto. Qué consolaciones para nosotros, dice Calvino, es aprender que no sino hasta que estemos en su presencia, cuando Él posea todas sus partes y no desea ser considerado completo, hasta entonces. La iglesia del Señor Jesucristo será completa y final cuando estemos delante de su presencia en gloria. Este es el punto principal de esta gran oración de Pablo, en los versículos del 15 al 23. Que podamos entender cuán segura es nuestra posición en Cristo, qué inmutable es nuestra esperanza de herencia eterna, y el poder de glorificación es invencible y en estos momentos está operando en nosotros para traernos finalmente a gloria. Gracias a Dios por eso. El plan que Él diseñó se está llevando a cabo y culminará con la plenitud de la iglesia de Cristo, con Cristo, tanto la cabeza como el cuerpo unidos finalmente en gloria para siempre jamás. Esa es nuestra esperanza. Algún día seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este pasaje del apóstol Pablo en cuanto a la iglesia. Y Señor, su oración pastoral a favor de estos creyentes, pidiendo que tú, oh Padre, por medio de tu Espíritu, des iluminación, clarifiques, abras los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, Padre, es lo que pedimos. Gracias, Señor, por este Espíritu Santo, tu Espíritu Santo que está en nosotros, que nos dio vida eterna, nos hizo nuevas criaturas, reside en nosotros. Padre, ayúdanos a entender las verdades de tu palabra y las implicaciones de esa verdad en nuestra vida diaria. Gracias, Padre, porque podemos hacerlo y rogar que eso se cumpla en nuestra vida también. En el nombre de Jesús. Amén.